del ARN. ¿Sí? 3 letras del ARN codifica cada uno de los aminoácidos que van a estar aquí presentes, al menos los que están en el sitio activo. Y este sitio activo es el área, digamos, más peleada, porque precisamente, en las enzimas que así lo requieran, que son la gran mayoría, esta presencia de la coenzima va a ser sumamente importante para que se dé la acción sobre el sustrato. Entonces siempre vamos a estar manejando esta dinámica del complejo enzima-sustrato que se genera para generar finalmente el producto. En su gran mayoría las rutas son reversibles, salvo aquellas que tienen un diferencial en energía de activación sumamente alto. Ahí es donde ingresa o donde se ve la necesidad de requerir ATP. Esos, cuando yo veo el requerimiento de ATP o hay ciertos pasos muy claves al inicio de la reacción, son los que les había mencionado en la anterior clase, los pasos limitantes o las reacciones limitantes. La cinética de las reacciones, en este caso, en su gran mayoría permite una reversibilidad, o sea que puedo ir desde sustrato a producto y producto a sustrato. Pero hay un poquito la confusión cuando se utiliza la palabra o la mención de catabolismo de ciertos aminoácidos. Con tal de que se esté descomponiendo, se esté destruyendo esa molécula, por pequeña que sea, igual estamos siguiendo un proceso catabólico, estamos deconstruyendo, estamos generando estas condiciones. Igual, todo esto tiene una gran especificidad, que si hay una modificación, que si hay un daño a nivel de la enzima, pues en este caso no va a poder cumplir su función. Entonces ahí es donde tenemos los problemas, que básicamente fue lo que ustedes consultaron y bueno, que tuvieron en esta consulta. En fecha yo lo pongo la del día miércoles o la de miércoles. Entonces, y sería a la hora de 11 a 12. De 2 a 5. De 2 a 5, perdón. De 2 a 5. 14 a 17. Entonces, también habíamos mencionado sobre estos que intervienen, que son sumamente necesarios para que las enzimas tengan su función. Entonces, como grupos protésicos, principalmente los que en este caso están relacionados con la transferencia de electrones en las reacciones redox y otros tantos metales. El problema, con lo que les mencionaba, puede ingresar ahí un hierro o puede ingresar un plomo y tener una intoxicación por el plomo que se concentra. Entonces, tiene la misma afinidad por estos sitios o estos grupos protésicos. Como cofactores, había mencionado este vínculo débil transitorio, entonces se puede, en este caso, vincular, pero pues, no hay realmente un enlace, por ejemplo, covalente, donde sí tendríamos esta problemática o esta dinámica un poco más compleja. En cuanto a las coenzimas, vemos como inclusive grupos muy similares que parten de un mismo componente tienen distintas funciones, tienen una distinta relevancia funcional. En el caso del nucleótido de nicotinamida adenina, ¿cuál es su función principal? ¿Qué función tenemos con el nucleótido de nicotinamida? ¿Qué cosa? Transportar hidrógenos, a la cadena de transporte de electrones, entonces estamos en una ruta que produce energía. Por el otro lado tenemos el mismo dinucleótido, pero al cual se le añade el grupo fosfato. Esa sola adición, como les he venido indicando, el fosfato tiende a ser un agente regulador bastante especial, bastante interesante. Y en este caso, quizás de los ejemplos más prácticos. El nucleótido
una vez que está fosfatado, ¿qué reacciones cataliza? Cerca. Recordemos que para la generación de ácidos grasos es integral que esté nucleótido fosfatado. Podemos encontrar una relación entre estos dos procesos. ¿Cuál? Si dentro de la célula tenemos un bajo nivel de energía, ¿qué pasaría con la biosíntesis? Tendría que... ¿Se activa? Porque precisamente para generar los cambios, para sintetizar los productos, necesito una fuente energética. Entonces, lo que me permite las enzimas en este sentido es aprovechar toda la energía de una reacción para la otra. Entonces, siempre que tenemos esos sistemas, ya no voy a tener energía realmente para producir estos procesos de biosíntesis. Por ahí. Un ejemplo claro cuando hay demasiada energía y se activa un proceso biosintético de las rutas que ya hemos visto. ¿De qué forma? Tengo altos niveles de energía, voy a hacer biosíntesis. Tiene que ver con la glucólisis. ¿En qué forma? Se está generando a partir de la glucólisis energía, ¿cierto? En primera instancia hace formar piruvato, pero mi célula ya tiene toda la energía requerida. Mi nivel de ATP en este caso está cubierto. Ese es un regulador alostérico. Como ya tengo toda mi energía cubierta, ¿qué va a hacer mi célula con esos excedentes? Más vale. ¿Qué va a hacer con mi exceso de energía la célula? No, sí, creo que sí, otra ruta para mantener Si es que están agotados los mecanismos, si es que están agotadas mis reservas energéticas, vamos a hacer grupo. ¿Qué otra ruta en este caso podría emplear para lidiar con ese exceso de energía? ¿Qué hacemos con ese exceso de carbohidratos? Entonces siempre tenemos ese balance ahí trabajando a la vez. Si es que necesito energía, voy con mi glucólisis al piruvato, mi acetil va hacia el ciclo de Krebs, los productos van a la cadena transportadora de electrones y estos a la fosforilación oxidativa. Entonces siempre tengo esas rutas. Cuando ya tengo cubierta, porque por lo general la cantidad de ATP que genero acá me dice, ok,
lo que requiere la célula para los procesos que está cumpliendo está saciado. Entonces, yo con esto ya puedo sintetizar entonces el glucógeno, en el caso de que se hayan agotado. Pero usualmente con esos excesos, que es algo tal vez lo más común que pasa en el día a día, es que los excesos de energía que nosotros tenemos por la propia dieta que mantenemos va hacia esos ácidos grasos. Entonces, de un solo precursor, de esta coenzima, tenemos estas dos situaciones que se están dando a la par. Con el ácido pantoténico, igual, no tenemos la coenzima A para formar ese acetilcoenzima A, que no ingresa en el ciclo de Krebs, que tampoco está disponible para producir, por ejemplo, el malonil enzima A, que en este caso me permite sintetizar el colesterol. ¿Okay? Evidentemente el colesterol es útil para la célula, para la membrana celular, para mantener fluidez, para la producción de hormonas esteroideas. ¿Qué pasa cuando el colesterol está demasiado alto? ¿Qué tipo de medicamentos se suele recetar para las personas que tienen colesterol? Estatinas. ¿Qué hacen las estatinas? Me bajan el colesterol. ¿Cómo baja el colesterol? Anulan esas conversiones. Entonces la medicación o los medicamentos que empleamos básicamente están involucrados en gran parte precisamente en estas rutas de síntesis de estos ácidos grasos, en el intercambio o en la generación de las prostaglandinas, o intervienen las prostaglandinas para evitar los compuestos que están expresados en la percepción del dolor. Entonces anulamos esas rutas y no tenemos la percepción del dolor. Entonces, a partir de lo que ya estamos viendo de la bioquímica, tenemos una forma, en este caso, de lidiar con algunos. Evidentemente no son con todos los errores, con todos los problemas, con todas las dolencias, pero gran parte de lo que hace mi cuerpo tiene relación precisamente con estos distintos mecanismos. Si es que tenemos, en este caso, a partir de la tiamina, importante para la descarboxilación de los cetoácidos, si no tenemos esta capacidad de la descarboxilación, ya no tenemos los precursores de vuelta del ciclo de Krebs. Entonces, todo de vuelta está siempre retroalimentado. Las estrategias mecánicas de la catálisis, básicamente lo que están generando, o sea, las reacciones, siempre que caigamos en algo que es sumamente importante. Las reacciones no son más que colisiones. Colisiones exitosas que superan la energía de activación de cualquier reacción. Entonces, en lugar de tomar esa ruta de requerir ese nivel de energía tan alto, la enzima lo que me da es una ruta alterna que no requiere ese nivel de energía de activación. Que de otra forma, esa energía de activación sería a través de calor, de pH ácido, básico, de presión. Podría también estar relacionado con la concentración del sustrato. Pero, digamos, en este sentido, las enzimas son tan eficientes que en cualquier concentración de sustrato me puede generar esa reacción. Una de las condiciones bastante importantes que me genera o estas estrategias mecánicas que tienen las enzimas es que se encuentran divididas por compartimentos. Indicando que dentro de la célula voy a tener reacciones que se van a dar más a nivel del mitocondrio, del retículo endoplasmático. Entonces,
dependiendo de dónde se generen estas situaciones, puede tener dentro de ese organelo todas las enzimas requeridas para hacer las conversiones. De vuelta, la gluconeogénesis depende de los hepatocitos, porque en los hepatocitos tenemos, o dentro de los retículos endoplasmáticos, tenemos precisamente las enzimas que me permiten pasar de esa glucosa 1-fosfato a glucosa que salga a la circulación. Entonces esa fosfatasa va a estar solamente ahí. Y aparte, esa misma enzima me genera el espacio tal que dentro de ese sitio activo yo pueda integrar dos sustratos o integrar dos componentes para formar el producto, o ese producto romperlo para formar sus complejos que lo están formando previamente, ¿sí? Entonces ese espacio, este compartimiento, esa proximidad me permite que todas estas reacciones que se dan superen o que no requieran esa energía de activación que de otra forma sería requerida cuando lo hacemos de esto, por lo menos a nivel de laboratorio, ¿sí? Otra cosa, tiene una influencia ácido-básica, lo que ya habíamos revisado. Tenemos cadenas laterales dentro de los aminoácidos que tienen este carácter ácido o básico. La presencia de estos pueden o no tener relevancia dentro de algunas reacciones. Por ejemplo, la catálisis específica de ácido, la catálisis específica de base, en particular, es independiente de las cadenas lineales, las cadenas laterales. Entonces, en esta catálisis que se va a dar por sea ácido o por lo que sea básico, pensemos que se está dando en un ambiente básico. Depende del pH del medio. Si es que el medio en donde se da esta reacción es básico, se va a dar. Si es que el medio donde está sucediendo esta reacción es ácido, se va a dar. Pero no tiene mucha relevancia las cadenas laterales, es independiente. En cambio, en la catálisis general, ahí sí hay una dependencia de las cadenas laterales. No solamente es importante el pH, en este caso del ambiente, supongamos que es un pH ácido, sino que también en ese sitio activo existan aminoácidos con cadenas laterales ácidas. Si no se recoge ambas condiciones, las reacciones, la catálisis no se va a dar. Entonces, son formas también de ser sumamente específico, inclusive en medios en los cuales quizás sea muy difícil ejercer la acción. Pensemos, por ejemplo, en lo que pasa con las pepsinas a nivel del estómago, donde tenemos un pH bastante ácido. En este es muy desventajoso depender de las cadenas laterales, y más vale hay una retroalimentación negativa por las cargas que hay o la concentración de iones de protones, ¿vale?, que se da en el estómago. Va a existir también cómo se va a dar esa catálisis también por este mecanismo de tensión. En este caso en particular, todos los enlaces que se dan entre las moléculas tienen hasta cierto punto una capacidad de girar, ¿sí? Es más relevante en lo que son aminoácidos, donde sí hay un giro pleno.
Pero en la mayoría de las moléculas donde no se puede hacer esto, es como que se tensa esa molécula. Entonces, como tenso la molécula, estoy exponiendo todos los enlaces covalentes hacia el medio. Entonces, esa es la forma para, a través de esa distorsión, hacer ese enlace mucho más susceptible de las reacciones. A través de esa exposición del enlace, también generar esa polarización electrónica. Entonces, es más fácil de esa manera romper un doble enlace, intercambiar o hacer un traspaso de grupos funcionales de una molécula a otra. Pasa también que la enzima, el momento en que se hace en contacto del sustrato, sufre un intercambio conformacional. Supongamos que es como que la enzima se estira. Entonces, el momento en que hace ese cambio de conformación, hace que ese sustrato sea más susceptible para los cambios que se vayan a dar. Tomen como sustrato, tomen como producto, pero básicamente lo que les deseo o quiero que pase ahí, que se junte con otra molécula o que esa molécula se rompa a la vez. En algunas, no en todas las reacciones, la enzima se convierte en reactivo. Esta reacción no se va a dar si es que la enzima no se une covalentemente con el sustrato. En esta primera etapa voy a tener este complejo enzima-sustrato vinculado por un enlace covalente. Sea por distorsión física, sea por polarización, se permite la modificación de esa molécula. Y ya tengo la conversión de ese sustrato al producto. Una vez que ya tengo ese producto listo, ese producto ya desarrollado, puedo entonces recuperar mi enzima. Entonces, pensemos en esto siempre, que las enzimas no cambian, en este caso, siempre se recuperan al final de una reacción. Y como vemos, todo esto tiene una dinámica reversible. Entonces, usualmente, donde hay estos enlaces covalentes, tengo la posibilidad de generar esa recuperación del producto hacia el sustrato, dependiendo de lo que mi cuerpo, en este caso, está requiriendo. Entonces, lo que ya en algún momento les había indicado, estos productos de transición básicamente me dan una ruta alternativa, me dan unos pasos más que no requieren la cantidad de energía de activación que de otra forma se requeriría en ausencia de estas enzimas. Esto en cuanto a dinámica. Como vimos, o como ustedes revisaron en la consulta, muchas enzimas pueden participar o pueden ser diagnóstico. ¿Por qué? ¿Por qué me llamaría la atención que exista enzimas? En general, no digo altos valores, no digo bajos valores, digo enzimas en suero. ¿Por qué me debería llamar la atención? En el suero. ¿Por qué me debería preocupar que existan enzimas en el suero, en la sangre en general, en orina? Porque esos no hay esos productos que van a ser causados por enzimas. Va un poquito más atrás de eso. ¿Dónde están las enzimas? En el hígado. ¿En qué parte del hígado? Salvo contados ejemplos como la amilasa, como la peptidasa, nuestras enzimas siempre están dentro de las células.
Encontrarlas fuera de indica precisamente un daño. En hepatitis viral, bueno, como diagnóstico se puede encontrar la aminotransferasa de alanina. ¿Qué pasaría o cuál es la sintomatología relevante del hígado en la hepatitis? ¿Qué le pasa al hígado en la hepatitis? Inflamación del hígado. Entonces, esa inflamación del hígado daña la célula y libera ciertas enzimas que están dentro, particularmente o de importancia, esta que se vuelve diagnóstico. Algo similar viene a pasar con la pancreatitis, donde hay una detección de amilasa en suero. Entonces hay un daño que se está dando a nivel de páncreas que libera estas enzimas en sangre. Cualquier nivel que yo encuentre debería o debe ser diagnóstico de aquello. Igual en lo que sería en hígado con la ceruloplasmina, si es que se encuentra, particularmente como diagnóstico de la enfermedad de Wilson. Entonces no es cualquier enzima, sino ciertas enzimas que van a estar ahí en particular. En trastornos musculares, ¿por qué sería importante? ¿Por qué es diagnóstico encontrar esta creatina o la que encuentran en una de las consultas? La quinasa de creatina total. ¿Qué era en sí o qué estaba a cargo o dónde en las rutas que hemos revisado estaba o tenía relevancia la creatina? La creatina es el que aporta con el fosfato de mayor energía. Entonces, algún daño a nivel muscular, ese daño sobre las células, haría que este producto se libere. Entonces, es diagnóstico. Sin necesariamente irme a un trastorno. ¿Qué otra condición a lo mejor o usualmente me daría valores elevados de creatina en suero, en orina, ejercicio vigoroso? Pero depende lo que yo considero o lo que el médico considera como diagnóstico. Cuando se encuentran valores, no se encuentra esta sinasa de creatina. En ejercicio, en algunos casos, lo que se suele diagnosticar es la creatinina. Entonces, alguien que a lo mejor tuvo un partido de fútbol o varios partidos que estuvo entrenando, que fue al gimnasio y al siguiente día se va a hacer una evaluación y le sale un valor elevado de creatinina, le dicen sus riñones están jodidos, ¿sí? Básicamente usted no puede filtrar nada, está mal. Lo que no consideran previamente es que precisamente esta persona a lo mejor estuvo realizando un ejercicio vigoroso, o lo que suele pasar también, como producto, yo les había mencionado, el citrato de creatinina, la creatinina monohidratada que hoy se consume o que es uno de los suplementos para el gimnasio, básicamente me va a dar valores elevados de creatinina. Si es que voy a valorar filtración glomerular, no me voy a este factor, porque sé que fácilmente puede ser mal diagnosticado por sea el consumo de creatina en la dieta, el elevado consumo de creatina, o también tasa de ejercicio. La glutamintransferasa gamma en varias enfermedades hepáticas. Una de estas podría ser la hepatitis. ¿Qué otra enfermedad me podría generar ahí algún ruido en cuanto a la función del hígado? Cirrosis.
¿Qué más? Hepatomegalia. Hepatomegalia. ¿Qué más? No hay más dolencias, afectaciones al hígado graso. Entonces, si es que hay un valor ahí de glutamina transferasa, luego habría que ver la relación realmente con los síntomas evidentes que van a tener en cada uno de los casos en particular. La deshidrogenasa láctica de los enzimas 5 en enfermedades varias del hígado, no necesariamente viral, pero no las excluye, pueden ser otro tipo de hepatitis. Y también reacciones a distintas versiones del virus de la hepatitis, sea A, sea B o sea la C. Pancreatitis aguda, ¿sí? Igual, encontrando amilasa y lipasa, seguramente estoy presente o estoy frente a uno de estas enfermedades. La de Gaucher, que me parece que está en una de las consultas, diagnosticada con la glucocerebrosidasa, ¿sí? La fosfatasa ácida, la fosfatasa alcalina, en distintas enfermedades. También para diagnóstico de cáncer. Entonces, el antígeno prostático, la fosfatasa ácida, pueden ser diagnósticos previos, iniciales del cáncer. Luego ya el médico valorará realmente si es que es necesario o no alguna intervención en este caso. Entonces, ¿cómo se diagnostica esto? Uno de los procedimientos que estaba en alguna de las dolencias aquí, a nivel del tejido, ¿sí? ¿Cómo o sea, bueno, el estudio del tejido, en este caso, de mi biopsia hepática, independiente del tejido, pero entendemos la complejidad de manejar una biopsia. No es algo que podamos hacer a menudo, no es algo repetitivo. La biopsia, esta masa, tiene que servir para varios o para distintos estudios, sea para cáncer, sea para estudio de enzimas, sea para todo lo que en este caso requiere. Como vieron, los estudios de las enzimas suelen ser un poco demorados, costosos, una serie de cuestiones que suelen limitar realmente el uso. Lo que más se utilizaba previamente era el polimorfismo de longitud de los fragmentos de restricción. Básicamente, dentro de mi cadena de ADN, tengo esta extensión, que es mi gen. Mi gen, por ejemplo, A1 codifica para la enzima 1. ¿Ok? Ya les pregunté alguna vez. El material genético cambia de acuerdo a las células de mi cuerpo. No. Todo el material genético que tengo dentro de mi cuerpo básicamente es exactamente en cada uno de mis epitelios, sea epitelio en piel, en hepatocitos, en enterocitos, en lo que yo pueda encontrar. Básicamente tengo todo esto. Pero ¿qué hace que en ciertas células se produzcan unas enzimas y en otras no? Básicamente que aquí tenemos estos fragmentos de restricción, que son unos indicadores que están más arriba de la cadena, que están más arriba de ese gen. Estos fragmentos de restricción permiten o
no la expresión de uno de estos genes. Entonces, ya reconociendo ese fragmento de restricción, como quien le diera la dirección de su casa y les da, por ejemplo, a la vuelta de la esquina hay una tienda, si van a la vuelta está la casa tal o cual color. Entonces, es una forma como de direccionar. Antes de llegar a mi gen, hay mi fragmento de restricción. Este gen va a tener una extensión. Supongamos que para el caso tiene una extensión de unos 1000 pares de bases. Ese gen aún debería tener 1000 pares de bases para que me codifique mi enzima E1. Pasa que la persona presenta un daño, presenta alguna actividad sospechosa. En la biopsia, como les digo, previamente o tal vez más tradicionalmente, se mandaba a hacer estos exámenes y me da una diferencia en el valor. Más pares de bases, menos pares de bases, inserciones, deleciones. Entonces, en este caso, era una forma bastante útil de diagnosticar y de hecho se utiliza bastante con las células falciformes, con talasemia beta, fenilcetonúria infantil, enfermedad de Huntington, porque estas todas requieren solamente de tejido, en el peor de los casos, cefalorraquídeo. Comparándolo con una biopsia no es una cuestión tan complicada y más que nada, de vuelta, la biopsia no va solo al laboratorio o va a distintos laboratorios que van a generar unas pruebas distintas para cada uno de los lo que está buscando estas áreas, el de histo, el de bioquímica, lo que les mencioné. Hoy por hoy es mucho más eficaz, mucho más efectivo utilizar la PCR. Cuando ya lleguen a genética o biología molecular van a ver un poco más, pero de todas formas todos estuvimos expuestos a esto, porque seguramente tuvimos una de estas pruebas para valorizar o validar que tenemos COVID, ¿sí? Entonces, a partir de una pequeña muestra, yo puedo amplificar la cantidad de material genético que tengo y de esa forma hacer varios estudios a la vez. Entonces, donde aquí requería una gran cantidad de muestra para hacer un diagnóstico de todas las posibles enfermedades que se me iban a dar, como vemos en el hígado pueden ser varias, con solo la muestra de PCR, sabiendo dónde está ese gen, yo aumento este gen y lo magnifico 10, 100, 1 millón de veces y ahí sí puedo determinar si es que estos errores están siendo expresados en esa cadena. Entonces, esas son las modificaciones que hoy tenemos para que las enzimas sirvan como diagnóstico. Ahora bien, la regulación de las actividades enzimáticas tiene que ver, en un principio, con lo que no está anotado, pero tiene que ver con esto. Tiene mucho que ver con la genética de las personas, ¿sí? Entonces, lo que les indicaba en algún momento, la insulina por ejemplo tiene una acción en particular, inducir a los canales transportadores de la glucosa a que se abran y absorban la glucosa que está en sangre, pero tiene otra función muy particular. La insulina induce la codificación, en este caso, de las enzimas que van a generar, o sea, dentro de la célula induce, por ejemplo, más que nada, en los hepatocitos, en las células musculares, en los minocitos, induce la producción de las enzimas, sean las quinasas, sean las exocinasas, sean fosfatasas, isomerasas, todo lo que está ahí dentro, básicamente también la insulina le está indicando a la célula. Hepatocito, a partir de tus genes tienes que producir más enzimas para dar frente a ese aumento de glucosa en sangre. De vuelta, esto tenemos una cierta reserva de estas enzimas, pero como les mencionaba, constantemente y a medida que así lo requiera, voy a tener una mayor producción. Entonces,
Por ejemplo, las personas que ya van hacia la diabetes mellitus, la tipo 2, ya esa señal de insulina ya pierde su efectividad. Básicamente, los hepatocitos se cansaron de escuchar que siempre hay carbohidratos o siempre hay glucosa elevada en sangre. Entonces, deja de generar esas enzimas y también ya no hay la apertura de esos canales. Entonces, las dos acciones a la par hacen que ya la persona se vuelva insensible a la insulina. Pero de vuelta, la función normal es no solamente permitir el ingreso, sino también indicarle a las células en donde existen las enzimas, básicamente que se produzcan. Entonces, una de las regulaciones tal vez más, o las primeras que se dan en este caso, vienen de la genética. ¿En qué otro caso había una regulación enzimática, una regulación de las actividades enzimáticas que venga a partir de la genética? Sí. Entonces, todas las enfermedades que ustedes revisaron, básicamente, vienen de esas enfermedades que son sumamente raras, que a lo mejor no se encuentran en muchos casos, precisamente se dan o existen por estas condiciones en donde la genética está inhibiendo estas condiciones. También la genética, en este caso, o su falla, vendría a estar asociado, por ejemplo, a procesos mutagénicos. Hacia cáncer. ¿Por qué? Donde tenemos normalmente en mi material genético enzimas de restricción que inhiben que las células se dividan por siempre, básicamente estas enzimas de restricción se ven afectadas, se ven inhabilitadas y las células pueden crecer, en este caso, sin límite. Entonces, también dentro de la genética, está bien, es una alteración, es una afectación a mis cromosomas, a mi material genético, pero finalmente lo que hacen es trabajar, inhibir, en este caso, las actividades enzimáticas que normalmente limitaban la cantidad de veces que se podían dividir esas células y donde tendríamos esos carcinomas propiamente dichos en esta condición. Entonces, en general son una adaptación a lo que está pasando en el medio. Entonces, manejo del rendimiento, ¿sí? Si es que me refiero a rendimiento, ¿qué estoy indicando? ¿Cómo valoro un rendimiento? ¿Qué es un rendimiento? En cuanto al manejo del rendimiento, es qué tan eficaces o qué tan frecuentes se van a dar estas reacciones. Entonces, es una valoración o una evaluación, una forma de manejar qué tanto producto se produce. O qué tanto sustrato. Entonces, de vuelta, dependiendo de las condiciones del medio, en este caso, por ejemplo, si es que yo requiero colesterol para producir sales biliares, la bilis, voy a inactivar las rutas que me producen ácidos grasos y voy a activar mi ruta sintética del colesterol. Entonces, es una forma de manejar ese rendimiento. ¿Hacia qué prefiero producir? ¿Ácidos grasos o la ruta del colesterol? Mismo caso para las hormonas esteroideas.
en respuesta también a la concentración del sustrato y en respuesta, en este sentido, a los productos que se generan a partir de aquello. Si es que tengo dentro de mi ciclo de Krebs, por ejemplo, citrulina adentro o citrulina ahí generada, en este caso puede ser una forma de regular qué tan frecuente se deben producir estos ciclos para obtener energía. Si es que no, este puede estar asociado para las otras rutas que les había mencionado para la eliminación de ciertos componentes dentro de la célula. Van a ser adaptaciones a señales extracelulares. ¿Cuáles son estas señales extracelulares? ¿Cómo se comunican las células de tejidos sumamente distantes? ¿Cómo se comunican los tejidos? En respuesta a hormonas, ¿sí? Entonces van a acelerar o desacelerar sus procesos de acuerdo a precisamente esta intervención, que exista esta señal básicamente que la hormona le indica a la célula que va a hacer un proceso o deja de hacerlo, al contrario. Como señales extracelulares también podríamos considerar la concentración de iones. Por ejemplo, la contracción del músculo básicamente van a reaccionar, por ejemplo, la concentración de calcio. Entonces también es una forma de reaccionar a eso que está fuera de la célula, pero que básicamente me está indicando cierta condición. Dentro de la célula puede tener esto que es mi equilibrio dinámico. Entonces, mis nutrientes se convierten en moléculas pequeñas, mi ruta catabólica. Estas moléculas pequeñas van a convertirse en moléculas grandes. Ejemplo, el que ya les había mencionado, a partir de mi acetil, encima voy a generar una molécula grande, mi ácido graso. Este ácido graso puede salir de la célula hacia tejido adiposo. De tejido adiposo, si es que mi célula lo requiere, puede devolver a la célula para obtener energía, convirtiéndose de vuelta en este acetil. Encima, en requerimiento de, por ejemplo, para regular el nivel de sangre, yo podría ir hacia la producción, por ejemplo, de glucosa, bien sea para la regulación de glucosa a nivel de sangre o para la producción de glucógeno. Entonces todo esto está continuamente siendo retroalimentado. ¿Cuánto se produce de ATP? ¿Cuánto es la presencia del ADP? Si es que, por ejemplo, tengo mi monofosfato de adenina cíclico, también va a influenciar precisamente en todas estas distintas reacciones que están pasando a la vez, solamente que se están dando usualmente en distintos compartimentos de la célula. Finalmente, lo que no se utiliza se van a generar como desechos, pero la célula es sumamente eficiente para generar la menor cantidad de desechos. Entonces, esta es otra de las funciones que tienen las enzimas, que por lo general no producen desechos de por sí. Si es que una proteína está mal plegada, por ejemplo, ahí sí tendríamos que desechar. Si es que ya pasó con su vida útil, van a ser desechados, pero por lo general muchos de estos compuestos van a seguir esta cinética, este ciclo de retroalimentación. Sí. ¿Podría dar unos minutos de Sí.